¿Por qué razón sería? Eh, yo los invito a que se acerquen porque si están cansados y todo eso, es mejor estar cerca para concentrarse. Ustedes, justo venía de armar el parcial con los compañeros y decíamos, ¿cómo ustedes tienen una serie de mitos? Por ejemplo, que solo de estar ahí sentados están estudiando. Entonces, claro, no necesitan estar cerca ni concentrados porque estudiar es poner la cola en la silla. Y también decíamos qué tipo de parcial les hacíamos porque ustedes poniendo una palabra entienden que están haciendo un parcial. Bueno, no sería el caso, digamos, ni el culo en la silla, ni escribir una palabra. Bien, entonces vamos a tomar el parcial el sábado a las 8 de la mañana. Em, una cosa que aclaro es que nosotros cerramos la puerta. O sea, ustedes van a poder entrar al parcial hasta las 8:10. Después no. ¿Por qué? No porque somos una porquería, sino porque después se genera este movimiento que cuando estamos haciendo un parcial se hace muy complicado. Los distrae, pierden tiempo, hay que dejarlo pasar, está más lleno el aula. Entonces, 8:10 se cierra la puerta. No está bien ni está mal. Se cierra. No hay, o sea, les puede pasar, a todo el mundo le puede pasar algún problema. Si ustedes ven que se atrasó el colectivo, que no sé qué cosa, no vengan. ¿M? El parcial es para las 2 horas. ¿M? Entonces, los que no pueden, los que no llegan, los que se quedaron dormidos, los que no, no hay problema. Y los que van a usar el teléfono, por favor, se van porque me desconcentran. Me desconcentras. Discúlpame. Vos seguramente podés escuchar lo que yo digo, y ver el teléfono. Yo no te puedo ver. ¿Qué va a hacer? Si yo te preguntara ahora qué dije, estaríamos en problemas. No lo voy a hacer. No quiero deprimirme. Bien. Este, guárdalo. Anda, hazme un favor. Ándate afuera, termina lo que estás haciendo. No hay problema. En serio, no hay problema. Ustedes son adultos. Pueden retirarse del aula. No hay problema. Lo que no pueden hacer es estar en el aula haciendo otra cosa porque desconcentran a todo el mundo. Bien, entonces a las 8 de la mañana vamos a empezar puntuales y eh, vamos a cerrar la puerta. Lo hacemos siempre, los que recursan ya lo saben. Eh, sí, bueno, que abra el micrófono y pregunte. Bueno, el recuperatorio va a ser para todo el mundo. ¿Por qué les decimos eso? Porque si no, ustedes vienen igual, gastan en el pasaje y firman la hoja en blanco. Conocemos. Por lo tanto, para evitar tener un montón de hojas en blanco, el recuperatorio es para todo el mundo, ¿sí? Después les vamos a decir, en función un poco de, seguramente será una semana después de que reciban sus notas, entonces en la medida que podamos establecer cuándo van a recibir sus notas, sabremos. ¿M? Bien. Por supuesto, se puede traer, em, se pueden traer esquemas, se puede traer el programa anotado, no se pueden traer machetes y no se puede hablar. Es decir, todo lo que implique una mentira, una estafa, se lo guardan para ustedes. Nosotros acá
no trabajamos con estafadores, ni con mentirosos. La universidad pública es una cosa que banca al conjunto del pueblo argentino. Por lo tanto, nosotros en parte somos los guardianes de que eso se pueda cumplir. Es decir, que ustedes se formen como intelectuales. Primera regla de un científico y de un intelectual es que no miente. ¿Mm? Para mentir hay otros ámbitos más proclives al engaño. En este caso no. No mentimos, no engañamos, no estafamos. ¿Mm? Hacemos lo que hay que hacer y punto. ¿Mm? Por lo tanto, tengan en cuenta que cualquiera que está en alguna situación que no corresponda a la de un parcial, que tenga materiales, por supuesto no dejan nada sobre la mesa, por supuesto sacan las 2 hojas que tengan para contestar, eventualmente, y muestran y nosotros firmamos esquemas de ustedes. Por supuesto, no puede ser la fotocopia de un esquema de otro. ¿Mm? Y por supuesto no puede ser una hojita toda con letra chiquitita. Esquemas saben lo que es porque los hacemos en el pizarrón. Hola, nene, ¿cómo va? Esquema es, qué sé yo. Hoy vamos a ver liberalismo. Una cosa, otra cosa y una palabra que me permita sistematizar a mí ese conocimiento. ¿Por qué pueden hacer eso? Porque cuando ustedes hacen eso, ya aprendieron y en realidad ni lo precisan. Entonces es como un estímulo decir que lo van a poder hacer para que lo hagan. Es la manera de estudiar, no es el resumen. En todo caso, si se hacen resumen, después es traducirlo a esto, para tenerlo como efectivamente pueden hacer, que es un ayuda a memoria, no reemplaza memoria, ¿sí? La memoria es un elemento indispensable para el conocimiento, no la puedo reemplazar con nada. Eso que se llama inteligencia artificial no es inteligencia, ¿sí? Ni las memorias artificiales son memoria. Por lo tanto, necesitamos, pero sí podemos ayudar a la memoria. Por ejemplo, tener esquemas. También ayuda a la memoria tener el programa anotado. Pero tener textualmente pi, 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 no. Es más, cualquier cosa que aparezca textual ya sabemos que es una estafa. Por lo tanto, no solo va a estar desaprobado el parcial, si hablan, si tienen papelitos, cositas, no solo va a estar desaprobado, sino que además nosotros no trabajamos con ustedes. Es decir, tendrán que hacer esta materia solos, rendirla libre, no pueden venir a clase, o sea, con estafadores esta cátedra no trabaja. ¿Mm? Por lo tanto, se las arreglan para ver cómo la rinden, sería. Con lo cual, lo mejor es confiar en ustedes, estudiar, sistematizar, consultar, ¿no? Tienen todavía las clases, este, tienen, como es el jueves, el taller de lectura, las clases prácticas, este, el martes, perdón, mañana. Ah, ¿por qué iba a ser el jueves? A las 10 en el aula 7, que te va a quedar chica. Tenemos talleres de lectura para pedir ayuda. Si necesitan alguna otra cosa, podemos hacer una clase de consulta, pero todavía tienen prácticos, varias cosas. Bien, que entra todo. Entra hasta la clase de mañana, que es el tema 8. ¿Mm? Entonces, entra todo, absolutamente todo, teóricos y prácticos, pero con énfasis en los teóricos, porque los prácticos ya están siendo evaluados. ¿Mm? Así que con más, el que solo trabajó los prácticos no alcanza. ¿Mm? Es escrito, es todo desarrollar, todo tienen que escribir, así que tráiganse bastantes hojas en blanco, 2, 3, tampoco una resma, pero 2 o 3 páginas, y traigan bastante virome, nada, nada de se me acabó la virome.
¿sí? Ni estar molestando a los compañeros para que nos den las viromes. 2 viromes por lo menos, ¿sí? Por si una se me acaba, tener otra. ¿Mm? No traigo para subrayar, no traigo colores, no traigo regla y no traigo, como es corrector. Estamos haciendo, no pierdo tiempo con eso. ¿Mm? Se tacha con prolijidad y se sigue. Nadie va a estar leyendo a ver lo que tacharon. ¿Mm? Pero después se hace con el corrector, pierden tiempo, no se seca, se hace un barro ahí terrible. ¿Mm? No subrayo, no traigo reglas, no traigo colores, no traigo corrector. ¿Estamos? Puedo traer alguna hoja para hacer un borrador de exposición si lo preciso. Podría ser. Es más, nosotros intercambiamos con ustedes durante el proceso de evaluación, por lo tanto, si necesitan que veamos algo, a ver si están orientándose bien, lo vemos y se los decimos. Por supuesto, no le contestamos, no decimos, no, mira, no es esto, es esto otro, pero te podemos decir, no, mira, te fuiste al corcho. ¿Mm? No busques por ahí, fíjate otra vez en el programa. Les conviene tener el programa. Por supuesto, nadie va a poder ver teléfonos, por lo tanto, todo lo que quieren traer lo traen en papel. Lo lamento por la naturaleza, pero nadie va a poder sacar su dispositivo, ni siquiera tenerlo arriba. En el momento en que sacan cualquier cosa, se van. ¿Mm? No hay problema. En este caso se van y no vuelven a entrar. Este, Buenas tardes, profesora, perdón que la moleste. dale. Tenía una duda. Sí. ¿No había alguna manera, alguna forma de dar el parcial de manera oral? ¿Por qué sería? Yo pregunto, porque aparte que son 2 unidades, 8 temas, a mí sería la forma más fácil de darla hablando, explicando los temas, por eso de Eh, manera oral. no, pensé que tenías alguna dificultad. No, la universidad y la ciencia todavía no se ha independizado de la escritura. Y es una manera donde vos podés volver. Porque si, primero que, por supuesto, si tomáramos individual a cada uno, podríamos estar varios años. Pero, además de eso, ¿cómo vos podrías aprender de aquellas cosas que no resolviste si no puedes volver a leerlas? ¿Mm? Entonces, un elemento importante es que ustedes puedan volver sobre el trabajo que hacen y ver qué cosas pudieron resolver y qué cosas no. ¿Mm? Así que no, de ninguna manera. Eso es una situación excepcional para alguien que tenga alguna imposibilidad de hacerlo. ¿Mm? Gracias por preguntar. Ok, muchas gracias, profe, me disculpas. De todas maneras, es importante que ustedes entrenen la escritura, porque es parte de nuestra tarea de intelectuales escribir, y porque además es parte de la humanidad, ¿no? Por lo tanto, no le vayan sorteando a las dificultades, sino hay que abordarlas. Bien, ¿otras preguntas? Son muchas, ustedes siempre quieren saber cuántas preguntas son, un montón. Son un montón, van a estar trabajando mucho tiempo, son todas de desarrollo, todas largas, todas implican la lectura. Bien. ¿Qué pasa con los que no vienen o no aprueban? Vienen a recuperatorio, ya les vamos a avisar, no tenemos todavía la fecha porque un poco también en relación a lo que calculemos que vamos a tardar este, en corregir. Compañero, déjese, te juro que yo te veo y me desconcentro, así que me imagino vos, guárdalo, lo guardás. Gracias. Como jardín de infantes, ¿no? Yo creo que vamos a hacer una bolsa para guardar los celulares. Así que el que pueda evitar traerlo, evite, porque no se los vamos a dejar tener ni siquiera un ratito. Creo que vamos a hacer un canastito de los celulares.
Este, decía, ustedes fíjense lo que provocan. Em, que vamos a ver cuánto tardamos en corregir y más o menos será una semana después de entregar las notas para que tengan tiempo para revisar, pero más o menos todo el mundo va a saber cómo le fue antes. Por lo tanto, van a contrastar con los compañeros, entonces, este, tengan en cuenta que el recuperatorio tiene mayor dificultad, no es igual. Es decir, que el que pueda resolver ahora, mejor resuelve ahora. Sentido que el recuperatorio toma todos los contenidos hasta el momento en que se toma, es decir, que se agregan temas primero. Y después que en general son menos preguntas, por lo tanto, las que se ponen tienen que estar mejor, ¿sí? Porque eh, cuando hay más preguntas, en realidad el parcial, la respuesta correcta tiene menos peso, digamos, no es lo mismo. Nosotros no tomamos así, pero para decirlo a lo bruto, no es lo mismo que una pregunta valga 0,20, ¿sí? O 20, a que valga 33, si son tres preguntas, ¿se entiende? Nosotros no corregimos dividiendo, pero es más fácil si yo tengo dos o tres preguntas perfectas, una mal y una más o menos, ese parcial es más fácil de que esté aprobado que si yo tengo media pregunta bien, otra mal y otra más o menos. ¿Sí? Es así. Así que tengan en cuenta que aquellos no le tengan miedo al parcial. El parcial no pasa nada y además efectivamente yo lo doy. No llego al 4, ajusto para el recuperatorio. ¿Mm? Ya veo cómo son las preguntas, veo qué tipo de trabajo tengo que hacer. En cambio, si yo no vengo porque tengo quickie, entonces me pierdo esa oportunidad de hacer un trabajo y medirme yo misma. El otro tema es que vengo con disponibilidad para trabajar, porque una cosa que nos pasa es que son un eh, poco inclinados a la tarea. Entonces, frente a la primera dificultad salen corriendo, cuando en realidad muchas veces lo han visto, han trabajado. Frente a la primera, no entienden una pregunta y no nos consultan. Nosotros estamos 2 horas acá para asistirlos es un momento en el cual los docentes somos asistentes, somos sus colaboradores, no somos sus jueces en el momento del parcial. Somos los que los asisten, los que los asustan y los asisten. Me traicionó el inconsciente, pero nos pueden preguntar todo el tiempo para que los ayudemos, ¿sí? Para que los sostengamos. Por supuesto, si van a salir volando no podemos hacer nada, pero eh, con toda la mejor, digamos, y la importancia de cooperar en el conocimiento. Por lo tanto, eh, vamos a tratar de ayudarlos a que puedan realmente mostrar lo que saben. No se puede inventar, así que a eso no podemos hacer nada para ustedes, pero ayudarlos a que muestren lo que saben, sí. Por lo tanto, pónganse eso en la cabeza. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Va a ser en principio de 8 a 10, seguramente a 10 en punto, porque después seguramente va a haber clase. Por lo tanto, no se estira. De 8 a 10, no se estira. ¿Mm? ¿Qué más? Sí, en el aula 18 y 19. Lo que no sabemos todavía es cómo los vamos a dividir. Probablemente por docente de práctico. ¿Mm? Algunos cursos se quedarán en un aula y los otros en otro. ¿Qué más? Bueno, están todos tranquilos. Sí. ¿Eh? Están preparando. Perfecto. Bien.
¿Se acuerdan que habíamos dicho? Sí, sí se puede promocionar. La nota de promoción está siempre. Es decir, lo que no te va a pasar nunca es reprobar el recuperatorio y poder promover porque no te dan nunca el promedio. Digamos, 3 y 10 no promedia 7, pero 4 y 10 sí promedia 7, ¿no? Así que siempre pueden promediar. Nosotros, nuestra intención es que ustedes vayan ajustando el proceso de aprendizaje hasta el final. ¿Mm? De todas maneras, tengan en cuenta que la promoción siempre es más difícil que la regularidad. Es infinitamente más fácil dar final de esta materia que promoverla. ¿Por qué? Por una cosa que es elemental, porque se promueve con 7 y se aprueba con 4, un final. Hay un abismo. Es decir, que nadie le debería tener miedo a quedar regular, ni intentar promover si no me voy. Porque es difícil promover, es muy difícil. Un 7 es una nota muy buena. Piensen que con 8 tienen diploma de honor. Es una nota, un 7 es una nota demasiado buena. ¿Mm? Un 4 es una nota que todos nos podemos sacar. Entonces, ojalá todos estudien para 10, pero si están haciendo varias materias, si esta justo es la que más les cueste, qué sé yo, no se tiren a promover. Estudienla lo más seriamente que puedan y después siguen. La única diferencia entre la promoción, como ventaja entre la promoción y el final, es que es antes, que terminan antes. Pero si no van a terminar, porque van a dejar, siguen un poquito más y dan el final. Bien, ¿algo más? Sí. A la hora de estudiar, que se sienten a estudiar con todos los materiales y se hagan esquemas, ayuda a memorias. Esa es lo único que te garantiza que vas a estar bien. ¿Mm? No, solo para ayudarlos, se redactan las respuestas. Sí, porque vos haces esto y yo cómo sé que vos sabés lo que es. ¿Entendés? ¿Cómo sé que esto tiene contenido? Vos te podrías estudiar esquemas que no quieran decir nada para vos. ¿M? Entonces se redactan, pero efectivamente una ayuda de memoria, eh, el ayuda de memoria sí, junto con el programa. No es necesario, o sea, los que no quieran, no, pero, pero tener el programa anotado, ¿qué quería decir? ¿Qué quiere decir? Ponele, ¿no? Yo sé que la clase de hoy es que es el tema 7, es las ideologías de la nueva sociedad, liberalismo y socialismo. ¿Qué quería decir esto? Bueno, lo podés anotar ahí si querés, hacerte un esquemita en esa hoja o en la parte de atrás, ¿sí? O traerte otra hoja. ¿M? Pero al revés, si la pregunta fuera, voy a agarrar un parcial viejo que tengo por acá. Eh, Diferenciar qué conquistas obtienen las burguesías y los trabajadores en las revoluciones burguesas. Entonces, yo no me acuerdo ni dónde están las revoluciones burguesas, puedo agarrar el programa y ver que es parte de la unidad 2 y que está vinculada con el tema de etapas y protagonistas de la expansión europea, perdón, de tecnologías y transformaciones en la producción, de las ideologías, de las revoluciones y transformaciones sociales. O sea, puedo mirar el programa y ver este tema dónde andaba.
y me ubico, porque una de las cosas que les pasa habitualmente es que se desubican, pero también nos pueden preguntar, ¿eh? También nos pueden preguntar, profe, ¿era tal cosa? Esto está vinculado con tal cosa y nosotros le vamos a decir si sí o si no. Lo que no le vamos a decir si no es, por ahí no los orientamos demasiado. Si podemos, los orientamos. Pero por ahí te decimos, fíjate en el programa. Fíjate con qué está en el programa. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Qué más? Dejen los teléfonos. Sí. Del tema 1 al tema 8. Hobsbawm, sí, sí. Todo, la bibliografía va completa. Más toda la ficha, ¿no? Que para eso están. También, los que no lo dieron todavía van a terminarlo esta semana. Sí, todo lo que se dio entra. ¿Qué más? Bueno, si no tenemos más preguntas sobre el tema parcial, vamos a abrir este espacio que decíamos para los comentarios, consultas de los temas que estábamos viendo, que vieron conmigo, que vieron con Iván la semana pasada, que están estudiando. Sí, sí entran. Lo que no puede ser, lo que no les va a servir es solo los trabajos prácticos, ¿sí? Pero sí entran. La materia entra entera. Sí, de cómo se abandona el feudalismo y se avanza el capitalismo. Bueno, vos tenés toda una parte con eso. O sea que trata de revisar porque en la unidad 2 tenés acu- la Europa que va a conquistar, transformaciones, conflictos, acumulación primitiva de capital, formación del mercado mundial, monarquías, estados y guerras, diferentes grupos de la sociedad europea. Más la ficha de cátedra del mundo y la modernidad, la unificación y división del mundo, y la otra ficha, que es la 8, conquista, explotación e invención de las razas. Todo eso sobre eso, con lo cual estás un poquito atrasada, ¿sí? Así que va a tener que ponerte a... Sí, revisás esto de acá mañana y seguís con esa duda, la contestamos, pero si no tenés, hay varios teóricos sobre ese tema. ¿M? Varios, varios, varios. Por supuesto, si no ven los teóricos, no van a poder ni empezar. No hay ninguna parte reemplaza a la otra parte, ni los prácticos reemplazan a los teóricos, ni la bibliografía reemplaza a los teóricos, ni los teóricos reemplazan a la bibliografía. La materia es toda una y se lleva toda junta. ¿M? ¿Qué más? Pueden preguntar, porque yo no es que me enoje con la compañera, le señalo que tiene que ir a ver. Lamentablemente no recuerdo ahora de qué fecha son los teóricos, pero son los teóricos de la semana pasada, no. Sí, o sea, que son como de hace bastante tiempo. Sí, ¿quién? Dale, ¿se los pedís? ¿Qué más? Sí,
Lo del el manifiesto comunista, sí. Bueno, nosotros teníamos para hoy socialismo. Y dentro del socialismo, el manifiesto comunista es lo que corresponde al socialismo científico. Lo dejamos para dentro de un ratito, si te parece, y volvemos. Trata de revisar un poco qué es la parte que no entendiste. ¿Qué más? Pero me lo voy a anotar en un costadito para no olvidarme de ti. Bueno, todo lo que tiene que ver con la formación de la clase obrera, de los trabajadores modernos vinculados a la industria, vamos bien. Sí, ahora vamos, eso no te preocupes porque ahora lo vamos a ir explicando más este, detalladamente. Sí, no, a revolución industrial no. La diferencia entre la revolución industrial y la revolución francesa es que la revolución industrial no es una revolución política. No cambia gobiernos, no cambia las clases sociales que están en el poder, ¿m? Sino que es una transformación social y económica, tecnológica y sobre todo social, pero que no que tiene, por supuesto, una expresión política, pero que no es una revolución política. En cambio, las revoluciones burguesas, ¿por qué decimos que son revoluciones políticas, además de sociales? Porque cambian los gobiernos, no vuelven a ser, no solo quién gobierna, sino la forma de gobierno. ¿Sí? Se reforma el cómo se gobierna, no solo quién. Entonces, hay una gran diferencia entre la revolución industrial y las revoluciones burguesas. Pero ojo, que las burguesas no son solo la francesa. La francesa la tomamos porque es la que completa, la que instaura un gobierno burgués pleno. Pero lo mismo, digamos, el resultado de la revolución inglesa, de la revolución holandesa, por eso hablamos del ciclo de revoluciones burguesas. Y las estudiamos en general en relación a la francesa. ¿M? Pero nos interesa también verlo como parte de reclamos políticos de formas de resolución del conflicto político en un conjunto de clases sociales que hasta la etapa anterior no tenían, porque las burguesías no eran la clase dominante en la etapa feudal. Ya existían, eran ricas, eran bastante poderosas, pero no eran clases dominantes. Pero también en medio de esas revoluciones aparecen los reclamos de los campesinos y de los obreros. No los dejen de ver, ¿sí? Porque vieron cómo esta pregunta planteaba cuáles eran las demandas de la burguesía y de los obreros. Sí, esta que yo les di como ejemplo, no va a estar esta, pero o qué conquistas, qué de lo que piden obtiene la burguesía en estas revoluciones, que lo que demandan, también la manera correcta de llamarlo es reivindicaciones. ¿Qué reivindicaciones? Cuando ustedes dicen el pliego de reivindicaciones será tal, lo ven en el diario o en la tele, lo que quiere decir es que, por ejemplo, los dirigentes sindicales presentaron una nota pidiendo esto. Lo que se pide, la manera correcta de decirlo es reivindicación. Puede ser conquista, puede ser reivindicación en el sentido qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que se está demandando. Muchas veces
se pelea juntos, pero se piden cosas distintas. Lo vimos en las marchas universitarias de hace poco, o sea, marchábamos con la CGT. Por supuesto, podíamos pedir algunas cosas en conjunto, pero después había demandas que eran particulares, de la universidad unas, de los trabajadores otras. ¿Mm? Bien, sí, sí. Claro, ¿de qué derechos se piden? ¿Mm? Esos son reivindicaciones. Bien, ¿qué más? Los temas que tienen que ver para ahora y sobre todo el de revoluciones burguesas son complejos, que no los hagan olvidar toda la etapa anterior de conquistas, de mercado mundial, porque todas esas transformaciones que estuvieron viendo en los últimos días son, en parte, están enlazados con la expansión, la formación de los mercados. No hubiera habido transformaciones en la producción si no hubiera crecido de manera explosiva la demanda. Y no hubiera habido cambios en el tipo de trabajadores, no solo porque se desea más libertad, se convierte en obrero, ¿no? Sino que eso implicaba cambios importantes en el mercado. Digo, traten de ir siguiendo esto que no es que cierro un tema, me olvido y abro otro tema, sino que ver cómo es el hilo que vamos siguiendo desde las transformaciones del mundo feudal, cuáles son las condiciones para la transición al capitalismo y qué es lo que impone el capitalismo una vez instaurado como sistema social. No hay manera de englobar, o sea, vos tenés la crisis del feudalismo sería la manera de englobar. Pero después, claro, más bien tengo que distinguir por qué salen primero, ¿no? Primero, estudiense bien las etapas, porque para eso está. ¿Por qué la primera etapa es España y Portugal y no otros? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus desventajas? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Mm? ¿Qué de sus acciones deviene de que son más poderosos o más ricos? ¿Cuáles que son menos poderosos y menos ricos? Y no le hagan decir a las fichas lo que no dice, porque nosotros siempre pensamos que los conquistadores conquistan porque son ricos y poderosos. Y en este caso no era así. Es porque son pobres y débiles que van a conquistar. ¿Mm? Si no, no, por ahí no hubieran, o sí, no lo sabemos, pero mientras fueron más ricos y poderosos, no salieron a conquistar. Nosotros estamos en un sistema donde efectivamente los que conquistan son ricos y poderosos, pero eso lo vamos a ver en el capitalismo. Con la etapa anterior, eso no pasa en ningún momento, por eso con Mónica estuvieron haciendo tanto hincapié en las diferencias de América y Oriente y de ambas regiones con Europa, ¿no? Para sacar nuestros prejuicios de que se pudieron conquistar porque eran atrasadas, porque eran pobres. Digo porque son los argumentos que siguen vigentes hoy. ¿Por qué no podemos ser independientes y hay que traer capital extranjero? Porque somos pobres. Y daría la impresión de que no es así. Porque tanto América Latina como Asia hoy es el reservorio de riqueza del mundo, ¿o no? ¿Por qué tanta guerra en Oriente? Y porque es el reservorio de petróleo. ¿Y por qué hay tanta inestabilidad económica en América del Sur? Porque son pobres. ¿Por qué son pobres estos países? Ya lo vamos a seguir viendo, pero digamos, ojo con meterle las ideas de la tele eh, a, a la materia, porque en general se lleva las patadas con la idea de la tele. ¿Mm? Lamento. Bien, más preguntas. Muy bien.
¿no? Estamos, como siempre, estos intercambios embellecen mucho nuestras clases. ¿Qué más? Dale, sí, espera, espera, primero ella y después vos, dale. Para poder promocionar tenés que tener todo aprobado, todo con 7, todo maravilloso y por lo menos un 65% de la asistencia, sí. Dale, sí. Bueno, vamos a partir sobre eso, que es el plusvalor relativo y absoluto. Eh, Eso es además recontra importante porque está muy vinculado todavía a la situación de la mano de obra hoy. Primero, primer concepto que tienen que manejar es el de excedente. Ya lo tendrían que tener más o menos conocido porque excedente es todo, toda riqueza que producen los productores directos, es decir, los trabajadores, más allá de sus necesidades inmediatas. Y hay excedente desde que hay clases sociales. ¿Cuándo empezaba a haber clases sociales más o menos en la historia? ¿Eh? Con los AILUS no hay excedente todavía, es de cooperación. Lo que hay sí es que se vuelven más productivos. ¿Cuándo empieza a haber excedente? Porque los AILUS se hacen más productivos, pero este año tenés un excedente, pero además no tenés cómo almacenar mucho tiempo. Pero además, el año siguiente tenés una sequía y no tenés excedente. O sea, todavía las formas de cooperación son formas que pueden tener, digamos, un exceso de producción, pero que no es permanente. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de producción permanente? Es decir, cuando los pueblos se vuelven tan productivos que tienen, hazme un favor, golpeale ahí al compañero. D- A vos, que dejes tu teléfono. Este, no, no, perdón, era este compañero, no el de rojo, el de negro. Acá, no, no importa, él sabe. Es como que hay que cuidarlos como los chicos. No pongas, nene, no pongas los dedos en el enchufe. Es lo mismo. A todo el mundo le gusta electrocutarse. Estar mirando el teléfono mientras estamos en clase es poner los dedos en el enchufe. Nosotros tenemos que cuidarlo. Los que están atrás también, es poner, por ejemplo, aquellos tres que están de picnic. Sí, ustedes tres. Sería más interesante que se acerquen, no se distraigan, no importa. No pongan los dedos en el enchufe. Este, y no me los hagan poner a mí porque me distraen mucho. Ya déjense de hinchar ustedes tres, en serio. Em, entonces, estábamos, ¿cuáles son las primeras sociedades que tienen excedente? ¿Qué es lo que ocurre en estas sociedades que se vuelven productivas? ¿Cuál es su forma de organización? ¿Eh? Bueno, hay que revisar los primeros trabajos, ¿sí? Ahí tenemos agujerito, por no decir cráter, ¿sí? Importante que puedan ver cómo son esas etapas de la diferencia. ¿Mm? Bien, entonces, desde bastante temprano, pero no desde las primeras épocas, que las sociedades se vuelven más productivas, es decir, que producen más de lo que consumen y pueden, y al mismo tiempo están obligados a sostener a una clase social que no realiza trabajo productivo, ¿sí? Que nosotros lo llamamos gobernantes, pero no solo son gobernantes, son una clase social ociosa, es decir, que no contribuye a la producción, contribuirá en otras cosas. Ujú.
¿En qué sociedad es una casta sacerdotal? ¿Cómo llamamos a esas sociedades? Bueno, si no se fijan. Aparece primero como una casta sacerdotal, después se va especializando. Por un lado van a estar los sectores religiosos y por otros los políticos, pero en el principio están todos juntos. Bien, una vez a partir de que en ese momento esta creación antigua de excedente se va a mantener, y en todo caso lo que cambia es la forma en que ese excedente drena, va hacia las clases dominantes, pero se mantiene siempre como excedente, es decir, todo el proceso, toda la riqueza producida que no consume el trabajador y su familia, digamos. Bien, ese es el de excedente. Eso también se conoce como valor, pero sobre todo se conoce como valor en el capitalismo, porque en el capitalismo ese valor es cuantificable en el mercado. Es decir, si, esto debe haber explicado Iván, un obrero produce, lo que pasa es que al estar tan dividida la producción, ninguno de nosotros produce un auto, digamos, producirá el tornillo de un auto. Pero eso se puede traducir en un equivalente monetario. Un obrero en un mes produce 20 millones de pesos con su trabajo, porque agarra una materia prima y le agrega un valor, ¿sí? Este valor de 20 millones de pesos. Este valor tendría dos partes. Lo que requiere el trabajador para vivir, que en este caso sería, ¿cuál es el índice? Vamos a decir, medirlo por el índice de pobreza. No debería ser, porque un trabajador no tiene por qué ser pobre, pero pongámosle que son 500.000 pesos. Sí, canasta básica. ¿Eh? 700. Perfecto. Vamos a poner 700.000. Estos 700.000 aparecen en las cuentas como qué cosa. Lo que necesita el trabajador para vivir con su familia. ¿Qué es? El trabajo necesario, y se traduce, no necesariamente, pero si los obreros luchan mucho, es equivalente a qué cosa. Al sueldo, al salario, ¿sí? Lo que pasa es que el salario y la decisión de, hoy ni se parece, pero digamos, tiene que ver con las posibilidades del reclamo. O sea, cuando los trabajadores reclaman, sus salarios tienden a parecerse por lo menos a lo que necesita para vivir. Bien, de la riqueza que genera, nos sobran 19.300 pesos, millones, perdón, 19.300.000, ¿sí? Esto es lo que conocemos como plusvalor. Es decir, es todo lo que la riqueza que agrega el trabajador que no es su salario, todo el resto. Por supuesto que en la industria es la mayor parte, ¿sí? Y se llama plusvalor o plusvalía. Sí. Reproducís tu fuerza de trabajo, todo lo demás es trabajo no pagado, es trabajo gratuito. Es decir, que nosotros no trabajamos por nuestro salario. Eso no es así. Nuestro salario paga una porción muy pequeña de nuestro salario. Aún si nosotros tuviéramos que poner lo que hay que pagar por los insumos, la maquinaria, etcétera, genera una riqueza enormemente mayor. Cuanto más productivo, y ahí que viene lo de absoluto y relativo, cuanto más maquinaria, más tecnología, más eso, más quizá el trabajador gane más, pero más riqueza entrega no pagada. Es decir, si yo soy
obrero de una fábrica donde casi todo se hace manual o con muy pocas herramientas, digamos. Entonces, yo produzco una riqueza menor porque la tecnología genera mayor productividad. Recuerden que la palabra productividad, porque se la van a encontrar, es la cantidad de riqueza que se genera en una hora de trabajo o en una jornada de trabajo. Cuando se agrega tecnología, la productividad es mucho mayor, ¿sí? Entonces, uno podría decir que un obrero que trabaja en un telar mecánico, o que parte de la tarea es manual. Por ejemplo, los obreros del ingenio, los obreros zafreros, que gran parte es un señor con un machete, a pesar de que con niveles de explotación muy grandes, la plusvalía relativa es menor que la de un trabajador de una fábrica tecnológica que hace con un dedo, aprieta un botón de un robot. Pero ese señor, con esa tarea indispensable que es de ese dedo, él sentirá que es una persona muy afortunada, pero a esa persona la plusvalía que se le extrae es inmensa. Por esto que decía el compañero, porque el trabajador zafrero con una jornada de trabajo puede llegar a producir una riqueza de 20.000 pesos, pongámoslo de alguna manera, y va a recibir 1.000. Pero el señor el obrero que aprieta o que conduce un robot, en un segundo va a producir quizá 1.000.000 de pesos. Por lo tanto, pónganle que gane 1.000.000 de pesos, lo resolvió en un segundo, o en un minuto, o en una hora. Y todo lo demás es tasa de explotación o plusvalía relativa. Entonces, ¿por qué lo explicaba Iván? Porque hay dos maneras de aumentar la productividad, mediante plusvalía absoluta y plusvalía o mediante plusvalía relativa. Yo se los explico y ustedes no tratan de aprendérselo. Escúchenlo porque es parte de la sociedad actual, pero no lo vamos a tomar en la materia. O sea, sería muy importante que lo conocieran, pero nadie va a valorar eso porque es un elemento muy abstracto. Entonces nadie les va a decir, explique la diferencia entre plusvalía relativa y plusvalía absoluta. Sí, yo aplico tecnología, entonces logro pasar de de una plusvalía de 5 millones, porque hacía eso con una máquina obsoleta, qué sé yo, le aplico una máquina y genero una productividad en la jornada de 20 millones, eso es aumento de la plusvalía relativa. Pero hay una manera que yo mantengo la misma maquinaria obsoleta y lo que hago es alargar las condiciones, el horario de trabajo. Eso es aumento de la plusvalía absoluta. Es decir, cuando se intensifica de alguna manera las condiciones de trabajo con la misma tecnología. Cuando se intensifican las condiciones de trabajo, ya sea porque trabajas más horas, ya sea porque te recortan los tiempos de descanso, ya sea en el caso de las cajeras del supermercado, porque les hacen poner pañales para que no vayan al baño. Ya sea, no saben, sí, sí, eso es una condición bastante habitual en la gente que trabaja en los supermercados, que no tienen tiempos para ir al baño. Ya sea, eso es todo aumento de la plusvalía absoluta. Sí, digo esto para que entendamos de qué pasa. El aumento de la plusvalía relativa sería procesos de modernización, ¿sí? O sea, vos modernizás la producción, invertís capital y eso redunda en aumento de la plusvalía,
¿sí? El aumento de la plusvalía absoluta son formas antiguas. Sin revolucionar la producción, vos intensificás la explotación de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, la flexibilización laboral, en donde vos perdés tus derechos como trabajador y estás, por supuesto, la demanda de un patrón es infinita. O sea, si vos no tenés algún freno legal, un patrón no te va a decir, ay, mira, estás tan cansada, andate a tomar un tecito y volvé. No, si vos vas a estar siempre cansada, yo te rajo y pongo otro que no esté cansado. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces es una forma de aumentar la productividad. Ustedes van a escuchar todo el tiempo en la tele, hay que aumentar la productividad, la Argentina es poco productiva, porque es cierto que la industria argentina tiene algunos sectores que son poco productivos. Van a escuchar que el periodista dice, ay, en tal lugar se producen tantas zapatillas, qué sé yo, 100.000 zapatillas por minuto y acá 1.000. ¿Por qué la Argentina es tan poco productiva? Pero también es en parte porque gran parte del parque industrial argentino está obsoleto. Entonces, efectivamente, las formas de aumentar la productividad son mediante la explotación, la superexplotación de la fuerza de trabajo, es decir, quitar garantías. ¿A ustedes les parece? Ya dijimos que el aumento de plusvalía relativa tiene que ver con la modernización. ¿Y el aumento de productividad absoluta es modernización o es ir para atrás? Porque fíjense que hoy se está discutiendo una reforma, que en parte tiene una reforma laboral que supuestamente sería más moderna, porque incluye flexibilización laboral. Bueno, les queda a ustedes, porque de esto tampoco va a haber preguntas, si eso es más moderno o ir para atrás en el tiempo, o ir a situaciones casi de esclavitud o de servidumbre, donde uno queda a disposición libre del patrón, que le puede pedir que haga lo que sea, cuando sea. ¿Mm? Bien, se los dejo para ustedes. De hecho, los procesos de aumento de la plusvalía absoluta en los últimos 30 años han sido enormes. Ustedes, casi ninguno de los jóvenes, del empleo de los jóvenes hoy, tiene ninguna de las características ni de las conquistas que tuvo el movimiento obrero, aquel que están estudiando en el siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX. Casi una gran parte de eso se han perdido. ¿Eso es ir para adelante o para atrás? Es una buena pregunta. Lo dejamos ahí. ¿Se entendió? Eso es. Relativo y absoluto. Sí. Dale, dale, pregunta. La flexibilización laboral no, es que vos, digamos, el trabajo está regulado, porque a lo largo de los siglos los trabajadores han exigido leyes de protección. Y hay momentos en donde las leyes de protección han dado saltos, ¿sí? Históricos, cuando vos lograste las 8 horas de trabajo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Pasaste de 12, 14 horas a 8 horas, un gran salto. En la etapa de posguerra, sobre todo, después de en la década de 50, ha habido saltos enormes en la legislación laboral que tenían que ver con los días de descanso, las vacaciones, el pago de aguinaldo, eh, las condiciones de salubridad, una serie de garantías, ¿sí? Laborales. La flexibilización es sacar esas leyes. Y eso es lo que ha venido pasando. En realidad, desde la década del 80 en adelante, gran parte de los avances en legislación del trabajo se han perdido. Piensen cuántos de ustedes tienen vacaciones, tienen aguinaldo, tienen 8 horas de trabajo, tienen un trabajo estable, tienen una cantidad de tareas
estable, que no se los pueden cambiar arbitrariamente, que les tienen que preguntar, ¿no? Si además, qué sé yo, vos entras de vendedora en un negocio y te hacen limpiar el baño. Eso no podría ser con una ley laboral. Piensen cuántos de ustedes, o cambiarte el horario, horarios rotativos, o que tener que ir a trabajar un feriado y que no te paguen horas extras, digamos, una serie de legislación del trabajo que ustedes ya casi desconocen, porque no son las condiciones que hay hoy, pero no las hay además desde hace ya décadas, quizás ni las tuvieron sus padres ya. ¿Mm? En algunos trabajos todavía hay. Por ejemplo, en parte en el empleo público. Por eso es tan atacado también. Porque todavía muchas veces trabajadores del Estado, por ejemplo, en el caso de los docentes es así. Nosotros tenemos una cantidad de días de vacaciones, tenemos aguinaldo, tenemos que no nos pueden cambiar las tareas. O sea, a ninguno de nosotros se les ocurriría que vengamos un sábado a arreglar las sillas, yo qué sé. ¿No? Todavía tenemos algunas garantías por las cuales se han peleado. Con la lucha muchas veces se avanza y sin la lucha te llevan todo puesto, ¿no? Es una época larga de que te llevan todo puesto, sí. Es lo mismo, plus trabajo y plusvalía es otra forma de decir lo mismo. Plus trabajo es el trabajo gratuito que no te pagan, plusvalía es el trabajo gratuito que no te pagan. Nada más que expresado en valor. Es una cuenta distinta. El plus trabajo sería en horas trabajadas, el plus valor en plata. Eso expresado en plata, en dinero, ¿no? Bien, ¿estamos? ¿Qué más? Yo quiero reiterarles que les agradecemos enormemente cada una de sus preguntas, son súper importantes y nos cambian la vida a los profesores, así que no dejen de hacerlo, no se sientan en falta, no les dé timidez, nos están haciendo un favor. No debería ser así, así debería ser siempre, pero digo, se los aclaro porque muchas veces ustedes dicen, ay, me animo, no me animo, que me va a dejar. Nos pondríamos de rodillas y les daríamos un beso. Así que muchísimas gracias. No solo no nos hacen perder el tiempo, sino que todos ganamos mucho. También como vínculo, porque somos más humanos. Si no, yo podría ser reemplazado hoy mismo por un robot que diga lo mismo que yo ya he alimentado con mis clases, que hay millones, y ya no vengo más. Bien. Nuestro tema de hoy es un tema que nos viene bárbaro, que en otros momentos hasta nos dábamos el lujo de sacarlo y en este momento entendemos que es recontra necesario establecer entre nosotros qué es liberalismo y socialismo. Porque hoy escuchamos de todo. Por lo tanto, estamos usando un libro que ya tiene muchos años. Digo esto porque el libro de Hobsbawm, que es un clásico, ¿eh? Todos los que estudian historia del capitalismo en cualquier universidad del mundo estudian Hobsbawm. Ha sido uno de los historiadores clásicos. No recuerdo la primera. Ah, en el 62, 1962. Un libro viejo. No nos molesta porque el liberalismo y el socialismo es más viejo, así que nos molesta usar un libro viejo. De hecho, se sigue usando en todos lados, no es que estamos obligándolos a usar una cosa vieja. Pero digo, eh, lo que se llama un clásico, es decir, no es un autor alocado que viene a cambiar todas nuestras ideas de lo que son las cosas, es el historiador más conocido y más probado en relación a este tipo de temas y prácticamente todos los vinculados con el desarrollo del capitalismo. Por lo tanto, no es ay qué cosa loca nos trae la profe.
¿Y qué es lo que nos plantea Hobsbawm del liberalismo? A ver, primero lo que nos plantea, nos pone en situación de la época y dice, ya es el siglo XIX, están en las sociedades, ya están lo que se llamaría ideologías seculares. ¿Se acuerdan de esta palabra secular que ya la vimos en relación a la modernidad? Y que tiene que ver con lo no religioso. Secular quiere decir, es una palabra que viene en latín y quiere decir en el siglo. Pero estar en el siglo eran los que no estaban en la vida contemplativa de la iglesia, sería él mucho antes. O sea, son ideologías que se separan de la iglesia, de la explicación religiosa. Ya lo vimos con modernidad, ahora volvemos a verlas. Y me resulta muy importante que adviertan que como los grandes ejemplos de estas ideologías ponen dos dentro del mismo grupo de ideologías, el liberalismo y el socialismo. Digo esto porque nosotros estamos acostumbrados en poner un abismo entre una y otra. Y este autor, una de las cosas más interesantes que hace es ponerlas en relación. Son parte de lo mismo. Por lo tanto, la tarea de ustedes es no separarlas y ver los aspectos que tienen comunes y por supuesto los que tienen, porque por supuesto que no es lo mismo, por supuesto son diferentes, pero nos resulta interesante ver que tienen elementos importantes en común. Ojalá todo el mundo hubiera leído porque sería más fácil. Bien. ¿Cuáles son? ¿Alguien que haya mirado un poco? No. Bueno, mi pregunta. ¿Cuáles serían entonces? Vamos a hacer el famoso esquema así, los que todavía no tienen la práctica. Ideologías seculares, dos principales, el liberalismo y el socialismo. ¿Qué tienen en común? En principio que son ideologías racionalistas. Esa palabra también la conocemos. ¿Sí? Que pueden dar razón, que no se basan en no se basan en verdades reveladas de ninguna religión, sino que se basan en una explicación racional. Digo todo esto porque después en la realidad, en los sujetos, hay muchas diferencias. Nosotros estamos hoy en medio de un discurso del liberalismo, 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 que su cabeza visible en la Argentina, que es el presidente, utiliza permanentemente un discurso de fe, no racional. Gracias, Pichi. ¿Sí? Digo, esto no habla bien ni mal, porque efectivamente ya dijimos, el racionalismo no supone que se acaben las religiones, sino que se divide de la explicación. Pero es bien interesante ir siguiendo las argumentaciones de todo el mundo, obviamente, cuándo son explicaciones racionales y cuándo se salta a una explicación religiosa o mística. Porque se sale del liberalismo, ahí ya no es más liberalismo. Es otro pensamiento. Está bien, está mal, no me importa. Lo que digo es
Que ojo, que no compremos que porque las dice fulanito es liberalismo. No. Bien, entonces, primer elemento de las dos ideologías en común es que ambas son racionales, es decir, que buscan explicaciones en elementos reales de la realidad y no eh, en ninguna revelación de ninguna religión o de la magia. El segundo elemento sería el materialismo o realismo. Ustedes que hacen filosofía, ¿ven algo de esto en filosofía? ¿Qué quiere decir materialismo, realismo? No. Bueno, plantear que la materia existe y que la realidad existe por afuera de cómo la piensa el sujeto. Es decir, existe la producción, existe, independientemente de mis deseos, si yo estoy, no estoy, si lo pienso, si no lo pienso, la realidad existe. ¿Mm? Y yo la puedo conocer. Y la conozco por medio de la razón y no de la verdad revelada. Además, puedo pensar que hay, este, es decir, que si te habla el perro, no te habla el perro muerto, eso no tiene nada que ver con la realidad, ¿se entiende? Bien, puede tener que ver con tu nostalgia con tu perro muerto, pero no tiene que ver con ni con la política, ni con la economía. ¿Mm? Así como todo el mundo puede, acá yo nunca vi, pero en Salta, donde di clase varios años, se usaba que los alumnos vinieran con vírgenes y se las pusieran abajo del asiento para dar los parciales. Nunca vi acá. Bueno, pero sí se besan las medallitas, que yo, en Salta se usaba la virgen, llevar a las vírgenes, porque tienen esa cosa de muy comprometida con su Virgen del Milagro, ¿no? Entonces tienen como una actitud casi pagana, digamos, con las imágenes, ¿no? Con la imagen como cosa mágica. Bien, te pueden besar las medallitas, pueden ponerse la virgencita, pueden... Eso no va a tener nada que ver con lo que ustedes sepan o no sepan del parcial. Se puede usar, y sí, se puede usar porque cada uno, ¿sabes? Como las cábalas, ¿no? Si yo me pongo la camiseta tal va a ganar mi equipo de fútbol. Son creencias, pero además creencias en el límite de lo absurdo. Porque si, por ejemplo, digo, es más, menos absurdo pensar que hay vida después de la muerte. ¿Por qué digo que es menos absurdo? Pues no tenemos ningún dato, nada, 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 nada. Ahora, sería un absurdo pensar que si yo me pongo esta camiseta para que gane Boca y él se pone ese saco para que gane River, a alguno de los dos le va a ir mal. Eso es más obvio, digamos, porque no, sí tenemos datos de que eso sí no sirve para nada. En cambio, lo de la vida después de la muerte es un problema efectivamente de, de creencia, no tenemos datos al respecto, ¿se entiende? Bien, entonces, la realidad se puede conocer y ese conocimiento es racional, es decir, por supuesto que hay una relación estrecha entre la cantidad que estudio o la cantidad de conocimiento que logro desarrollar y cómo me vaya en el parcial. Pues siempre puede intervenir un poco la suerte, en el sentido que justo lo que me estudié a morir no lo toman y lo que ojí así antes de entrar a la clase y justo me tomaron lo... Bueno, eso interviene un poco la suerte, pero fundamentalmente se puede explicar racionalmente. Miren, chicos, sí.
han demorado tanto tiempo en empezar y si en vez de, bueno, apretar ahora la marcha para estudiar a otra cosa, entonces uno puede prever, puede predecir que sus exámenes no van a estar muy bien y puede explicar después un 3, digo. ¿Se entiende? Bien. Racionalismo y explicación racional o real por medio de la razón. Y en tiempos posteriores, porque recuerden que el liberalismo es más viejo, empieza hacia el siglo XVII, XVIII, y el socialismo es del siglo XIX. Entonces, el socialismo incorpora como un elemento fundamental la ciencia, que es una forma de explicación más moderna todavía que la razón. O sea, del racionalismo a la explicación científica hay un aprendizaje social, hay un tránsito. Entonces, esto que es materialismo y realista incorpora, sobre todo en el socialismo, la ciencia. Te estafaron, Vicky. Es peor esto. Sí, la ciencia. Bien. Y el tercer elemento en común que tienen el liberalismo y el socialismo muy fuerte, todos estos son fuertes, son propios del pensamiento moderno y prácticamente no hay un pensamiento moderno fuerte sin estos elementos. El tercer elemento es la idea de progreso, es decir, que la humanidad aumenta su cantidad de conocimiento, de riqueza, y ahora vamos a introducir una cosa nueva, entonces sube. Que sería el racionalismo, el materialismo que incluye la ciencia y el tercero sería la idea de progreso. Conocemos esta idea, ¿no? Que lo propio de la humanidad es de ir de menos a más, de lo que sea. Sí, progresar sería extender la vida de las personas, ¿sí? Extender la cantidad de riqueza que se produce, extender la cantidad de bienes que se consumen, ¿sí? Es decir, ir de menos a más. Lo que pasa es que otra cosa en común que tienen es que dentro de esta idea de progreso aparece por primera vez, dice Hoffman, la idea de felicidad como un bien social. Entonces, el objetivo de este pensamiento es que la sociedad, el progreso sería el aumento de felicidad. Entendida la felicidad como aumento de bienes, sobre todo. Que tampoco necesariamente nosotros hoy cuestionaríamos un poco eso. Ser feliz por ahí no es ser necesariamente más rico o tener más bienes. No es que es más feliz el que más rico es, digamos el señor, ¿cómo se llama? Iron más no debería necesariamente ser más feliz que yo. Pero en esa época, sí, es decir, hay una idea, una asociación de felicidad con cantidad de bienes. ¿Mm? Bien. Porque yo digo, ¿qué pasa? La gente antes no era feliz antes del capitalismo. Seguramente sí o no, como todos en la vida, seremos un poco más felices, un poco más desgraciados. Pero ¿por qué decimos que aparece la idea de felicidad? ¿Cómo era el bien social antes del capitalismo, en la época? ¿Cómo es para la religión? ¿Quiénes son los más felices? ¿Eh? No sé quién dijo. Ah, no, está afuera. ¿Quiénes son los más?
felices para la religión católica clásica, digamos, en las enseñanzas de la Biblia? Los pobres, los que cómo son en la vida, los pobres, los mansos, ¿qué más? ¿Eh? Los humildes, ¿qué más? Por ejemplo, para un religioso de la antigüedad, ¿cómo era el camino para llegar a Dios? ¿Qué tenían que hacer? ¿Eh? Tenían que hacer sacrificio, todavía hay una parte de eso, ¿no? En la religión. Es decir, que los más desgraciados eran los más gratos a los ojos de Dios, ¿o no? Por lo tanto, lo que cambia es que la felicidad empieza a ser un valor social importante, un camino de una sociedad. Era mejor cuando sus habitantes eran más felices. ¿Sigue siendo así o no? ¿No? Ustedes dicen que no, una sociedad no es mejor porque sus habitantes son felices. ¿Qué es lo que promete el gobierno? Ah, no, miren, ustedes van a ser más pobres. Sí, claro, efectivamente, independientemente de las variaciones que ahora entendamos, pero entendemos que si sos muy pobre, no tenés mucha felicidad. Por ahí también tenés complicaciones de ser rico, pero si vos te enfermas y no puedes ir al médico a comprar, o no puedes comprar la comida, y no puedes abrigarte en invierno, qué sé yo, las posibilidades de felicidad están complicadas, digamos. Ya sabemos y todos, como nosotros tenemos o hemos tenido en nuestra vida momentos más precarios económicamente, que igual a vos te estás enamorada, igual vas a ser feliz, contigo había una película, ¿no? Pan y cebolla, esas cosas. Pero tampoco está pensando en la felicidad individual, aunque en parte sí, sino cómo serían más felices las sociedades, ¿sí? Sociedades felices, sí. La calidad de vida, ¿no? La calidad de vida, la felicidad sería una manera más antigua, digamos, de expresar la calidad de vida. ¿Mm? Es de las dos, tanto el socialismo como el liberalismo. Ambos plantean que la necesidad de que la sociedad vaya de la situación en la que está, que progrese, es decir, que sus habitantes sean más felices, en términos en general de cantidad de bienes. Sí, sí, exacto. Bueno, John Locke es uno de los ideólogos principales del liberalismo. ¿Mm? Pero si viéramos a Marx, también veríamos esta idea de eh, que la sociedad tiene que garantizar lo mismo que la sociedad liberal, la felicidad, ¿no? Entendida como libertad, la libertad de las personas, ¿no? Ser libre para elegir, ¿sí? El desarrollo personal, es decir, que cada persona pueda desarrollar todas sus potencialidades y no estar sometido a la fuerza del Estado, ¿sí? Es importante que veamos eso porque en general hay como un sentido de los liberales dicen que los socialistas quieren Estado, quieren Estado. Justamente cuando lean el trabajo de Plazo, el manifiesto comunista, etcétera, van a ver que el socialismo lo que plantea es abolir el Estado, ¿no? Que todo sea del Estado. En todo caso, hay formas de resolver problemas que tienen que ver
con empresas del Estado y empresas no empresas del Estado. Lo que pasa es que en la época en que se escribe el manifiesto comunista, en el siglo XIX no hay empresas del Estado, no hay ninguna empresa del Estado, prácticamente. Había algunos talleres nacionales en Francia, cosa que tienen por ahí en la bibliografía. Pero en general, el Estado tiene monopolios, no hay servicios del Estado, no hay casi servicios, además, tengan en cuenta que prácticamente no había lo que hoy entendemos como servicios. El gala, el luto, eso no existía. ¿Mm? Entonces, la felicidad, la libertad y lo que es lo mismo, vamos a ponerlo por acá, es no ser coaccionado. Es decir, no ser obligado. Que no haya una entidad por encima tuyo que te obligue a hacer lo que no querés. No estamos hablando de si me levanto temprano o no me levanto temprano, sino que no haya una fuerza que me obligue a elegir esta carrera o elegir esta otra, o a trabajar de tal cosa o del otro, o ir a la guerra, por ejemplo. ¿Mm? Eso también es de las dos ideologías, del liberalismo y del socialismo. ¿Dónde tengo el socialismo? Me quedo acá. ¿Sí? Bien. ¿Y entonces cuáles serían las diferencias? Si todo lo mismo. ¿Por qué se pelean tanto? Podría decir, en gran parte, que el socialismo en algunas de sus versiones es el liberalismo más moderno. En versiones de socialismo, lo que llamaríamos socialdemocracia, ¿no? Sería como el liberalismo nada más que más moderno porque el liberalismo es más viejo. En ese sentido es un pensamiento que aprendió menos. O sea, todo lo que es más viejo no quiere decir ni que sea menor o peor, mejor o peor, sino que tiene menos experiencia acumulada, podríamos decir, en su formulación inicial. Bien, ¿qué plantea el liberalismo? Que la sociedad es un agregado de individuos, que lo que existe son los individuos, ¿sí? Que para poder ser más felices se asocian. Es decir, que lo que existe es individuos, individuos libres, racionales, que se asocian, es decir, entran en la sociedad para lograr más felicidad. Por eso lo que plantea es, bueno, soy yo, con lo que quiero vender mi órgano, lo vendo, quiero poner una fábrica, la pongo, quiero. Lo que pasa es que eso tiene una forma extrema. Por ejemplo, no sé si han visto esa serie que es tan preciosa, están dando ahora en Netflix, que se llama Ripley. Ripley. ¿No la vieron? Se la súper recomiendo porque es una novela que es una metáfora bastante de la sociedad capitalista, ¿no? Es un joven sin dinero que se gana la vida, la novela es maravillosa, es muy vieja, pero que se gana la vida haciendo pequeñas estafas, apropiándose de pequeñas cantidades de dinero de distintas maneras, tiene muchas habilidades para eso, y que encuentra, digamos, la posibilidad de hacerse, digamos, de mejorar, de progresar a partir de una mentira, que es que él es amigo de un joven muy rico y entonces el padre le paga en función de esta amistad que no es cierta, no se conocen, pero que por alguna razón logra convencerlo que sí, y este señor rico manda a Ripley a Roma, no, a un pueblito italiano para este,
que su hijo vuelva a casa, que es un rico que vive, es un niño rico que vive de la plata que le manda su padre. Es una metáfora del capitalismo porque, como pasa bastante rápido, les cuento, pero después traten de verla, lo que hace Ripley es matar a este joven y suplantarlo para aprovechar la riqueza del joven, ¿no? Desde el punto de vista del liberalismo es lícito, porque sí somos individuos que buscamos maximizar nuestros recursos y nuestra felicidad, desde el punto de vista del liberalismo más puro es lícito. Yo puedo, digamos, en función de mi progreso individual y mi, etcétera, puedo hacer cosas de ese extremo. En el caso de Ripley, por ahí nos dirían, no, hasta matar no, digamos. Bueno, pero por ejemplo, en el caso de una minera, envenenar una provincia entera, ¿es lícito o no es lícito? ¿Eh? En el caso de producciones que tienen sustancias tóxicas y en las cuales la vida útil de sus trabajadores es de 20 y pico, 30 años. O el negocio de las tabacaleras. Yo sé que mi producto genera un prácticamente 100% de enfermos. ¿Es lícito o no es lícito? ¿No? Bueno, estas son problemas de que el liberalismo tiene este costado de lo individual. ¿Qué supone John Locke? Ya que han estado estudiando John Locke. Estos individuos haciendo su propia felicidad, ¿son racionales o no? Sí, son racionales. Y eso, supone John Locke, mejora o empeora la sociedad. Mejora, ¿sí? Está suponiendo una sociedad donde la suma de las racionalidades y las felicidades individuales redunda en el bienestar común. ¿Qué pasa? Muy rápidamente, el capitalismo lo que muestra es que eso no es así. Y ahí, en la cuna del liberalismo, porque efectivamente como no es así, como no es que los intereses individuales generan más felicidad, sino que generan un sector más feliz y un sector que casualmente es el de los trabajadores, tremendamente desgraciado, porque ustedes han leído ya los inicios de esa clase obrera, ¿no? Que trabaja en condiciones espantosas, con sueldos mínimos, que encima se los castiga, etcétera, lo que genera rápidamente es conflicto social. Y el conflicto social, o sea, esta sociedad que no va hacia la felicidad de la mayoría, sino a la felicidad de otros, conseguida a costa de la desgracia de otros, a lo que va es al conflicto social. Y el conflicto social, a lo primero que va es a dividir este liberalismo entre el liberalismo filosófico y el liberalismo económico, distinto del liberalismo político. Porque el liberalismo político, ¿qué diría? Que nadie tiene que intervenir. Pero si nadie intervenía, si el Estado no intervenía en el conflicto entre patrones y obreros, ¿qué pasaba? Si el Estado no intervenía en esa época, no vamos a hablar de ahora, en esa época, ¿no? Los obreros se levantan en función de tratar de conseguir más felicidad, sería. Si los obreros se levantan y el Estado no interviene, ¿qué pasaba?
y se apoderaban de la riqueza o destruían por lo menos la riqueza que vea. Por lo tanto, el liberalismo político rápidamente queda en desuso y se vuelve, e- existe, digamos, una, lo que se llama conservadurismo en la política. Los sectores liberales son fuertemente conservadores en política. Liberales, libertarios es un partido político, los liberales. Por favor, no tampoco liberalista, que es una palabra que no existe, liberales. En la política sí, o sea, solo iban a ser felices los que fueran más inteligentes y más esforzados, ¿no? Es un principio ideológico que hoy está muy en boga. Yo soy, digamos, logré lo que tengo porque trabajé de manera inteligente y de manera esforzada. ¿Eso es real? O sea, no. Tampoco quiere decir que si vos te tirás hacia dormir, bueno, algunos sí se tiran a dormir si vos tenés fortuna familiar, pero digo, si vos la plata aportaste toda tu vida y ahora te jubilas en Jujuy con el 42% del salario, vos podés haber sido una maestra, bueno, ahora por suerte las maestras tienen 82, pero un médico toda tu vida, que trabajó, que se esforzó, que estudió, y vas a cobrar el 42% de tu salario, igual. ¿Se entiende? Es decir, que esta idea de que todo el mundo que se esfuerza y es inteligente va a tener los beneficios de la sociedad capitalista no parecería. Pero de todas maneras, en política es lo primero que se pierde. O sea, las formas de libertad en la política no, nunca prosperaron, digamos. Más bien son sociedades hiperrepresivas, de una gran represión. ¿Lo conocemos? ¿Lo conocemos? Cuando hay protesta, y es interesante después las formulaciones ideológicas, no, todo el mundo puede protestar, pero no pueden interrumpir el tránsito de los que quieren caminar. Justo querer caminar por acá también, ¿no? No hay mucha manera de protestar sin hacer visible. Cuando uno se hace visible, a alguien le molesta. ¿Qué va a hacer? Bien. Eh, una diferencia entonces. Liberalismo, lo que existe es el individuo y su felicidad. ¿Sí? Básicamente en lo filosófico, que lo que se plantea es que hay una igualdad, que nadie tiene, que los individuos son iguales, que todos pueden, sería, y que todos deberían ser, o sea, iguales, libres, racionales, y que nadie debe ser coaccionado, que es de pleno derecho. Eso plantearía la filosofía. Los derechos del hombre, del ciudadano, los tienen ahí por la Revolución Francesa. Bien. Por otro lado, el liberalismo económico, que dice que este individuo no debe recibir ninguna coacción, ninguna fuerza que lo obligue a nada y que debe poder manejar absolutamente su propiedad. Tiene que ser libre de tener su propiedad y nadie lo tiene que molestar. Sin ningún límite, sin ninguna regulación. Ese es un problema, porque si yo me dedico a comprar esclavos, me dedico a comprar jugadores de fútbol, porque ahora no es que no hay esclavos, un jugador de fútbol también pierde su libertad personal. Está bien, uno puede decir, bueno, le pagan muy bien. Bueno, pero, por ejemplo, no haga problema de un jugador de Messi. Los jugadores de fútbol americano,
que también venden su libertad. Y se sabe que el 80% va a terminar con trauma cerebral, ¿no? Eso tiene límites, es decir, sus propietarios tienen el derecho de exigir que esa persona se enferme. Ya sabe que se va a enfermar y tienen ese derecho, o sea, sin límite, propiedad privada. Bien, mientras que el socialismo, justamente, lo que va a plantear es que lo que existe no es el individuo separado, sino que los humanos, la humanidad, se caracteriza por ser seres sociales, por su comunidad, por cooperar. ¿Mm? Que esa felicidad además es un bien común, no del individuo, un bien de la comunidad. No voy a poner comunidad porque ustedes van a entender por comunismo y en realidad es un bien de la sociedad, independientemente de cómo se organice. Ayer veía un discurso de una actriz muy conocida que se llama Susan Sarandon hablando de Palestina y Susan Sarandon dice, nadie es libre si no somos todos libres, ¿no? Sería esa idea. Nadie es feliz si no somos todos felices. Otra vez, no quiere decir que yo no esté contenta porque tengo un novio maravilloso, no sé ustedes, pero yo tengo un novio divino. Pero no estamos hablando de eso. Ay, un bombonazo, ¿qué le vas a hacer? Este, un gran bailarín. Este, pero no estamos hablando de eso, que por supuesto a mí me pone contenta, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de se puede ser verdaderamente feliz mirando, ¿no? O, o siendo parte de una sociedad donde hay horrores tan enormes, tan desmesurados, ¿no? Bien, un bien de la sociedad, ¿sí? Y está asociado, además de socialismo, al bien de la sociedad, por supuesto, si es un bien social, lo que se plantea es que la libertad, el progreso, etcétera, tiene que ser del conjunto, la igualdad tiene que ser del conjunto, de toda la sociedad. Y por lo tanto, los primeros socialistas lo que plantean es la posibilidad, pero también la necesidad de que la riqueza, que está muy centrado también en la economía, que por un lado que los derechos tienen que ser iguales para todos, no para este individuo que se lo ganó y este individuo que no se lo ganó, entonces no tiene ese derecho, sino que los derechos tienen que ser para todos, pero que además la riqueza tiene que poder repartirse de alguna manera. Entonces los primeros socialistas plantean formas de cooperación y confían además que la sociedad capitalista, como es más forma más riqueza y más producción, puede repartirlo en forma de cooperativas, digamos, que no debería haber. ¿Qué es eso? ¿Qué está golpeando? Este, que no debería haber eh, diferencias tan grandes entre los patrones y los trabajadores, sino que esa riqueza, es decir, que la tasa de plusvalía, la cantidad de trabajo gratuito no tenía que ser tan grande, que o era igual con formas de cooperativa. No, por favor, no es hora. Salí, por favor. O en forma de cooperativa o en forma de
reparto más equitativo, ¿no? Entonces ahí tiene una cantidad de pensadores que plantean eso. Hasta que queda claro que el problema no es un problema de desigualdad o qué malos estos individuos que se aprovechan tanto de los trabajadores, sino que esa sociedad capitalista tiene leyes, tiene regularidades, tiene una forma de ser. Entonces, eso se conoce como socialismo científico y lo vamos a explicar mañana, así pueden descansar. Pero revisa, ahora sí, revisan esto que es más cortito y estudian las revoluciones burguesas, que es larguísimo, y vamos a terminar con todo Helio mañana. Y contestamos lo del materialismo y todo eso mañana. Perdón, el socialismo científico y el manifiesto comunista, que es lo que habían preguntado hoy, quedó pendiente. ¿Mm?